Quiero darles la bienvenida a este espacio que empezamos a estructurar a partir de experiencias de personas docentes en el curso de didáctica universitaria. Y hoy tenemos el placer de estar con David. David, bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un gusto, un placer. David, yo estoy muy emocionada para que le contemos a las personas que nos ven cuál fue su estrategia y un poquito qué lo inspiró y qué le dio vida. Sí, correcto. La inspiración nace porque resulta ser que el curso donde yo focalizo esta estrategia es un curso muy complejo, que tiene contenidos muy densos y resulta ser que es de naturaleza teórica. Entonces, ante estas circunstancias, yo tenía que buscar una estrategia didáctica que fuera novedosa, fresca y que al final conllevara una metodología activa. Y resulta ser que el storytelling me calzó a la perfección, porque resulta ser que dinamiza el conocimiento, hace que los estudiantes se involucren de manera directa, colaborativa. Entonces, no hay duda de que esa implementación didáctica era la más pertinente para llenar esos vacíos o bien esos retos educativos. Y cuéntenos un poquito cómo se estructuró el storytelling, en qué momentos participaban los y las estudiantes y en qué momentos participaba usted. Sí, muy interesante. Recordemos que el planeamiento didáctico contiene una serie de fases. Entonces, en una primera instancia, yo tenía que contextualizarles a ellos que la clase como tal iba a ser diferente. Así que yo les di una serie de comandos o de instrucciones para precisamente contextualizarles qué es lo que iba a lograr. Entonces, lo primero que hice fue decirles, hoy vamos a desarrollar, sí, una clase muy, pero muy diferente, en la cual cada uno de ellos iba a tomar diferentes roles. Pero ahí es donde venía mi participación, dirigirles qué tenían que hacer, cómo hacerlo. Entonces dividí el grupo como tal en subgrupos. Y ellos tenían que buscar, de acuerdo con la historia previamente seleccionada, de la cual yo estructuré, que ellos buscaran imágenes, sonidos y voces de acuerdo con esa historia. Entonces, al final yo los direccionaba, pero fue muy interesante porque ellos no eran personas pasivas en el aprendizaje del mismo conocimiento, sino por el contrario, de manera paralela, de manera coordinada, íbamos conllevando esas funciones. Entonces, al final fue muy interesante porque ellos fueron co-creadores del mismo conocimiento, de manera tal que la historia no solo la recepcionaban, sino que ellos tenían que aplicarla en un momento dado. Entonces, ese paralelismo de funciones hizo muy enriquecedor y a la vez hizo que se distribuyeran las tareas. Así que ese complemento, esa hibridez, hizo que la clase fuera muy diferente a las precedentes. Tengo entendido además que estaban comentando la historia del descubrimiento de América. Sí, exactamente. Y ese fue un plus desde una manera muy crítica, porque resulta ser que estos conocimientos siempre se han abordado desde la historia oficial, desde un conocimiento ultraconservador en donde se han enajenado una serie de voces marginales, esa relación entre centro y periferia. Y fue muy interesante porque efectivamente ellos tuvieron la oportunidad de conocer otra vía de análisis, otra óptica. Entonces, al final tuvieron un conocimiento, pero un conocimiento diferente al que tradicionalmente habían asumido. Así que fue sí, de ruptura totalmente. David, a mí algo que me encantó de la estrategia es que los distintos grupos de estudiantes participaban a veces incluyendo un sonido, una imagen, ¿verdad? En medio de esta historia. ¿Cómo fue la reacción de ellos y ellas? ¿Qué comentaron al final? Sí, al final les causaba mucha gracia porque esa era otro matiz que se legitimó a través de esta estrategia, que ellos tenían que innovar, tenían que ser muy creativos y en un momento determinado. Es decir, esa curiosidad, esa actuación de un momento a otro,
los hizo que despertara ese ingenio que muchas veces está escondido, pero que emerge en un momento determinado. Entonces, por citarles un ejemplo, las voces de las diferentes variedades dialectales. Recordemos que cuando llegan los españoles, los conquistadores, ellos no llegan a un mundo vacío. Había ya una serie de pobladores y dentro de ellos había muchas variedades. Entonces, por ejemplo, la misma historia permite que ellos, por ejemplo, reproduzcan la variedad dialectal, por ejemplo, de los puertorriqueños. Entonces les daba mucha gracia cómo un compañero determinado hacía la voz representativa de las zonas antillanas. Claro, abuelito. Imagínense que cuando llegaron los españoles, ya estaban variedades dialectales como la argentina. Che, España, rajá de acá. La chilena. ¿Qué es esa wea de España, po? Y la puertorriqueña. Vamos para encima. Oye, papa, de blanquitos españoles, yo no me la creo. En Puerto Rico ya tenemos nuestra cultura y nuestra lengua. Es decir, yo no hablo como ellos ni como ellos. Yo como mi habichuela, mi morondanga y me tomo mi gasolina. Pásame la verde y te la digo. Pero no solo esa, sino en ese colorido de voces y de matices lingüísticos, otro hacía, por ejemplo, la variedad dialectal del cono sur. Entonces, esa extrañeza, escucharse a través de una voz diferente, lo hizo muy dinámico, muy participativo y, reitero, hizo que emergiera esa creatividad, ese ingenio que ellos tienen ante algo que no necesariamente estaba estandarizado o dicho. Ellos tenían que actuar al calor del momento. David, ¿y si usted fuera a repetir la estrategia, le cambiaría algo? Sí, indudablemente que fuera bajo una modalidad, en este caso presencial. Eso debo aclarar. Esta estrategia se implementó bajo la modalidad virtual. Entonces, lo que es la conectividad, lo que son los problemas tecnológicos que se pueden dar en este contexto, son barreras que indudablemente sí, intervinieron. Entonces ellos querían hacerlo de la mejor manera, pero algunos no tenían una buena conectividad, así que eso hizo que al final el producto final no fue, y a la vez ellos tuvieron sí una clase realmente muy diferente. Pero eso, sumado a que en un contexto virtual, esa lejanía de estar ante una pantalla hace que esa cordialidad, ese calor y a la vez esa interiorización del conocimiento no sea el mismo. Y ellos de hecho lo revelaron posteriormente en las encuestas realizadas. David, yo quiero agradecerle este espacio por compartirnos la estrategia, pero sobre todo por dar ese espacio a la creatividad en la clase. Creo que como personas docentes siempre podemos semestre tras semestre tener pequeñas semillas de creatividad y comenzar a implementar otras estrategias didácticas. Así que muchas gracias por estar por aquí y muchas gracias por seguir implementando estos cambios en las clases. Sí, realmente más bien yo quiero agradecer y sírvase este contexto para agradecerle, profesora, por esos instrumentos, esas herramientas, esas estrategias que me hicieron valorar no solo esa distinción o esos matices claroscuros, sino ver que hay todo un universo y salirse de la zona de confort a la hora de uno conllevar una clase es sumamente importante. Ciertamente hay que ser valiente y en este caso, en relación con la prueba y el error, ir implementando efectivamente estrategias muy novedosas, muy diferentes, que al final quienes ganan son los estudiantes, pero uno también. Entonces, todos los actores involucrados realmente ganan. Así que esa plusvalía, ese plus, realmente es enriquecedor y valedero, no solo para este contexto, sino para siempre. Realmente tenerlo en esa perspectiva. Muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron viéndonos desde sus casas y desde sus lugares de trabajo. Les esperamos en una próxima edición de estas estrategias y ya saben que desde el Departamento de Docencia Universitaria siempre estamos listos para implementar nuevas estrategias y motivar nuevos escenarios de aprendizaje. Que estén muy bien.